Estuve atrapado en un matrimonio arreglado con Drake Billings durante 3 años. Él siempre fue cruel conmigo. Después de un accidente en el que salvé a su abuelo de morir ahogado, y donde casi muero yo también, desperté en la habitación del hospital. El señor Billings se sentó a mi lado y me dijo que podía pedir lo que quisiera, él me concedería cualquier deseo. Miré a Drake, que estaba de pie a un lado, con el rostro convertido en una máscara gélida. Quiero, con Drake. Al ver el destello de asco en sus ojos, forcé la última palabra, el divorcio. Esta vez, te dejaré libre. Debes estar muy feliz. Después de otra marca temporal, me incorporé en la cama mientras mi cabeza se despejaba lentamente de la bruma del mareo. Mi glándula estaba inflamada y me ardía. La voz de Drake sonaba amortiguada, como si viniera de debajo del agua, y no lograba distinguir bien sus palabras, pero era fácil percibir la burla en su tono. Una marca temporal. Eso debería ser suficiente para que vayas con el informe, ¿verdad? Incliné la cabeza hacia arriba, con una tenue sonrisa asomando en mis labios. Sí, gracias. ¿Puedes venir a cenar a casa esta semana? Mi padre quiere verte. Drake arqueó una ceja, con un rastro de repugnancia en la mirada. ¿Quiere verme a mí, o a la propuesta de proyecto que tengo en las manos? Una sonrisa cruel jugó en sus labios. De repente, extendió la mano y me sujetó el rostro, obligándome a sostenerle la mirada. Dile que no sea tan desesperado. Después de todo, me vendió a su único hijo. Un solo proyecto no es nada, no me importa dejar que se quede con él. La habitación estaba impregnada del aroma sofocante de sus feromonas de alfa, dificultando la respiración. Estaba furioso. Bajé la mirada con calma. Está bien, lo entiendo. Se lo diré. Fue como golpear una almohada. Drake no soportaba mi actitud sumisa y sin carácter, así que se levantó y salió furioso, dando un portazo. Me apoyé en el cabecero, tocando con la mano las profundas marcas de dientes en mi glándula. No pude evitar preguntarme cómo Drake y yo habíamos terminado así. Después de todo, solíamos ser tan buenos amigos, cuando yo aún no era un omega. Un beta, implantado con una glándula omega artificial, empujado a un matrimonio arreglado. No me negué. Pero para Drake, aquello fue una clara traición. Sí, una traición a nuestra amistad genuina. A sus ojos, yo debía de ser una persona hipócrita, egoísta y de corazón frío, capaz de cualquier cosa por beneficio personal. Si hubiera tenido opción, jamás habría hecho esto. Ese fin de semana, fui a casa de mis padres. Solo. Mi padre estaba disgustado. ¿Por qué no vino Drake contigo? ¿Hiciste algo para enfadarlo de nuevo? Tuve que reprimir una mueca de desprecio. No era que yo hubiera hecho algo malo, él se enfadaba hiciera yo lo que hiciera. Pero mantuve la voz respetuosa. Está ocupado. Me pidió que te dijera que el contrato para el desarrollo del sector oeste podrá firmarse la próxima semana. La expresión de mi padre finalmente se suavizó. Siéntate a comer, gruñó. La mesa estaba servida con un banquete lujoso. Era finales de otoño, y los cangrejos reales en la bandeja eran enormes y brillaban de forma tentadora. Pero soy alérgico al cangrejo. En nuestra familia, solo a mi hermano le gusta. El simple hecho de mirarlos hizo que todo mi cuerpo empezara a picar. Mi glándula estaba especialmente mal, extendí la mano y la rasqué. Recuerda hacerte revisar la glándula esta tarde, dijo mi padre. No dejes que nada salga mal. Me llevé un bocado de arroz a la boca. No sabía a nada. Asentí. Mi hermano estaba allí sentado, esperando a que la empleada le pelara el cangrejo. Al oír a nuestro padre, se burló. Un beta mediocre. Esto es para lo único que sirves. No discutí. Después de la cena, fui al estudio de mi padre para el sermón habitual. Todo se trataba de cómo complacer a Drake, por supuesto. Aburrido, me quedé mirando el helecho en su escritorio, era la planta favorita de mi madre. Finalmente, pregunté. ¿La próxima semana, puedo ir a ver a mi madre? Como era de esperar, se negó. Pasa más tiempo con Drake. Deja de pensar en cosas sin sentido. No me sorprendió.
Salí de la habitación. Él sabe que la única razón por la que permito que me controle así es por mi madre. Soy como uno de los perros de Pavlov, solo tiene que tocar la campana y yo siempre acudo corriendo, listo para obedecer. ¿Vienes a cenar a casa esta noche? Le envié un mensaje a Drake al salir de casa de mis padres. Sin respuesta. Supuse que eso significaba que no. En nuestros años de matrimonio, se podían contar con una sola mano las veces que había venido a cenar. Tras mi chequeo en el hospital, mi médico, Aidan, me preguntó si quería ir a comer algo. Yo no había tenido mucho apetito en casa de mis padres y había perdido las ganas de cocinar, así que acepté. Aidan era mi médico de cabecera y con el tiempo nos habíamos hecho amigos. Era una de las pocas personas con las que realmente podía abrirme. No había dicho mucho en el hospital hace un momento, pero mientras esperábamos la comida, lo vi dudar y tuve el presentimiento de saber por qué. ¿Pasa algo malo con mi glándula? Aidan asintió. Mencionaste que ha estado roja y con picazón últimamente, ¿verdad? Le eché un vistazo y presenta algunos signos de rechazo. Durante la próxima semana, es mejor evitar cualquier marca o actividad similar. Estaba a punto de responder, pero alguien golpeó 2 veces el ventanal a mi lado. Giré la cabeza. Estaba mirando directamente a los ojos oscuros de Drake. Hubo un silencio de 2 segundos. Me puse de pie con decisión y salí. ¿Qué haces aquí? ¿Divirtiéndote? El tono de Drake destilaba sarcasmo. Mejor ni te molestes en volver a casa. Tú no ibas a volver, así que no tenía sentido que comiera solo. ¿Dije que no iría a cenar? ¿Acaso, sin respuesta, significa automáticamente, no? Dios, está siendo tan irracional. Esto es exasperante. Pero forcé una sonrisa. Lo siento. ¿Debería ir a casa y prepararte la cena ahora? No, gracias. No pienso comer comida para cerdos. Vámonos. Me tragué mi orgullo y seguí a Drake. Se comporta como si mi cocina no valiera nada, pero cuando preparo algo, nunca parece comer poco. ¡Qué hipócrita! Una vez en el auto, le envié rápidamente un mensaje a Aidan para disculparme. Él fue muy comprensivo. No te preocupes, lo entiendo. Tu alfa es un tirano. Es mejor no llevarle la contraria. No pude evitar reírme a carcajadas. Drake me lanzó una mirada de reojo. Inmediatamente borré la expresión de mi rostro y guardé el teléfono. No dijo una palabra, solo irradió una tormenta de hostilidad durante todo el camino a casa. Mientras me cambiaba los zapatos en la entrada, una mano agarró de repente la parte posterior de mi cuello y me estampó contra la pared. Ah, la marca se está desvaneciendo. Mañana tenemos que ir a cenar a casa del abuelo. Vamos a renovarla. Su agarre era fuerte. Forcejeé, pero fue inútil. Las palabras de Aidan resonaron en mi cabeza: durante la próxima semana, es mejor evitar cualquier marca o actividad similar. Espera, espera. Grité. Hoy no. Por favor, hoy no. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? ¿El día que tu padre firme el contrato? Las palabras de Drake fueron como carámbanos clavándose en mi corazón. Me quedé helado, dejé de luchar. Dejé que hundiera sus caninos en mi glándula. Un dolor agudo se disparó desde la glándula por todo mi cuerpo. Lo que sea, pensé. Después de todo, se lo debo. Herví rápidamente unos fideos simples para llenar el estómago, luego me enterré bajo las mantas y caí en un sueño pesado. Tomé algunos antiinflamatorios antes de acostarme, pero aún así desperté al día siguiente con una fiebre leve. Al menos era baja. Hoy era nuestra cena mensual en la propiedad familiar, no podía faltar. Mientras me vestía en el vestidor, Drake me miró a través del espejo con el ceño profundamente fruncido. Pensé que la casa estaba embrujada. Qué cosa tan horrible de decir. Aunque mi reflejo se veía pálido y demacrado, no era para tanto. Arréglate. No vayas a llorarle a mi abuelo para hacerte la víctima de nuevo. ¿Cuándo le he llorado yo? Aquella vez fue claramente. Olvídalo. No me creería de todos modos. Un chofer de la propiedad vino a buscarnos.
En el auto, sentía frío en todo el cuerpo y me zumbaban los oídos. Tomé unos antifebriles y logré aguantar. Drake estaba a mi lado, su boca se abría y se cerraba, y su expresión se volvía cada vez más impaciente. Lo miré, esforzándome por distinguir lo que decía, pero sentía los oídos como si estuvieran llenos de algodón, no oía nada. Lo siento, ¿qué dijiste? ¿Podrías repetirlo? No dormí bien anoche, me estaba quedando dormido. Deja de poner esa cara patética para dar lástima. Y no uses ese tono quejumbroso. ¿Qué cara estoy poniendo? ¿Qué tono estoy usando? ¿Hay algo mal? Lo vi girar la cara. No puede ser tan malo. Probablemente solo suene un poco congestionado, como mucho. Cuando llegamos a la finca, el personal ya había preparado un banquete enorme. Un vistazo rápido mostró que casi todos mis platos favoritos estaban en la mesa. Cuando saqué una silla para sentarme, el abuelo Bailings me detuvo. Oliver, tú siéntate allá. El cangrejo que ellos quieren está en este extremo. Eres alérgico, no puedes comer nada. Tenemos tus favoritos preparados allá para ti. Me quedé helado. Gracias, abuelo. Alguien recordaba lo que yo no podía comer. Y era un anciano con el que ni siquiera compartía lazos de sangre. Mis ojos empezaron a arder y parpadeé con fuerza, reprimiendo el sentimiento. La madre de Drake estaba muy entusiasmada, girando constantemente la bandeja giratoria para ponerme comida en el plato. Después de perderse un plato varias veces, Drake finalmente estalló. ¿Puedes dejar de girarla? Su madre le lanzó una mirada. ¿Quién tiene la culpa si tus manos son demasiado lentas? El resentimiento de Drake por la comida perdida duró hasta que terminó la cena. Más tarde, en el dormitorio, miró mi espalda y dijo con sarcasmo. Sabes, a veces pienso que eres el hijo real de ellos. Supongo que tiene sentido. Adular a mi familia es mucho más efectivo que adularme a mí. Terminé de hacer la cama y me di la vuelta, respondiendo sin pensar. ¿Quieres que te adule a ti? El rostro de Drake se oscureció al instante. Se dio la vuelta, entró al baño y dio un portazo. Escuché su voz amortiguada a través de la puerta. No me des asco. Justo después de casarnos, cuando mi relación con Drake tocó fondo, me sentí genuinamente culpable. Le sugerí al abuelo que estableciéramos un plazo de 3 años, y que entonces Drake y yo terminaríamos el matrimonio. Pero el abuelo entendió mal y pensó que Drake me estaba intimidando. Y Drake entendió mal y pensó que yo había ido a delatarlo. Al final, Drake fue sermoneado por todos los ancianos de la familia, yo quedé atrapado en el medio y nuestra relación empeoró aún más. Él me dijo que me comportara y dejara de hacerme el difícil. No pude articular palabra para defenderme. Con el tiempo, simplemente dejé de mencionarlo. La forma en que interactuamos ahora es, en realidad, la más pacífica que hemos tenido. Aunque todavía me lanza comentarios sarcásticos a veces. Y aunque, bueno, hay una zona desmilitarizada entre nosotros en la cama. Cada uno tenía su propia esquina del edredón. La incomodidad flotaba pesadamente en el aire silencioso. Pensar que, en la universidad, solíamos apretujarnos en una sola cama. Es increíble cómo han cambiado las cosas. Suspiré y me di la vuelta en silencio. De repente, Drake habló. Me voy de viaje de negocios el viernes. El contrato está listo. Puedes llevárselo a tu padre para que lo firme. Ah. Silencio. Entonces, ¿debería ir a buscar otra manta? Hace un poco de frío. Cállate y duérmete, me interrumpió Drake, y luego se acercó un poco más en silencio. El viernes por la tarde, tomé la carpeta y conduje hasta la casa de mis padres. Estaba frente al estudio de mi padre, a punto de llamar, cuando oí voces en el interior. Papá, no puedes evitar que Oliver vea a su madre para siempre. Algún día se enterará de la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Bajé la mano, sintiendo un presentimiento terrible en el pecho. Lo alargaremos todo lo que podamos. Su madre está muerta. Tenemos las cenizas. Me niego a creer que no vendrá a buscarlas, mi padre resopló.
Siempre hay una forma de manejar a ese pequeño bastardo. Mi mente se quedó completamente en blanco ante sus palabras. Un instante después, un dolor agudo y punzante atravesó mi corazón. La carpeta que tenía en la mano cayó al suelo. Me aferré al cuello de la camisa, cayendo de rodillas. ¿Quién anda ahí? La voz furiosa de mi padre resonó en mis oídos. ¿Por qué no me dijeron que había alguien aquí? ¿Para qué les pago? ¿Por qué duele tanto? Mi visión empezó a oscurecerse. Luego perdí el conocimiento por completo. Cuando abrí los ojos de nuevo, el olor familiar a antiséptico llenó mi nariz. Todo lo que veía era blanco. El lado de la cama estaba vacío. Me arranqué la aguja del suero y me puse de pie tambaleante. Esa fue la escena con la que se encontró Drake al entrar. Frunció el ceño y me empujó de nuevo a la cama. ¿Puedes dejar de actuar como un loco? Déjame en paz. Tengo que recuperar las cenizas, dije, con los ojos vacíos mientras lo miraba. Una vez que las tenga, puedes vengarte, divorciarte de mí, incluso matarme. No me defenderé. Te lo ruego, Drake. Era la primera vez que le suplicaba algo. Las manos de Drake perdieron su fuerza. Me solté y me dirigí a la puerta. Justo cuando mi mano iba a tocar el pomo, una fuerza poderosa me tiró hacia atrás. Drake me inmovilizó en la cama, sujetando mis brazos y piernas para que no pudiera moverme. ¿Puedes calmarte un segundo, Oliver? ¿Cuándo vas a usar el cerebro? ¿Qué crees que puedes hacer si vas allá ahora mismo? ¿De verdad crees que puedes recuperarlas? Drake tenía el ceño fruncido y sus palabras eran despiadadas. Ni siquiera puedes soltarte de mí. ¿Enfrentarte a 2 alfas? Estás soñando. Miré a Drake fijamente, mis forcejeos cesaron lentamente. Yo me encargaré de esto. Con eso, Drake se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé tendido en la cama y me acurruqué formando una bola. Por el bien de mi madre, había aceptado este matrimonio calculado con Drake, destruyendo casi la mitad de su vida. Pero ni siquiera pude verla por última vez antes de que muriera. Todo fue en vano. ¿Cómo podía mi vida ser un fracaso tan grande? Sentía que no servía para nada más que para traer desgracia a los demás. Drake trajo las cenizas de mi madre. Me encerré en el dormitorio durante días, negándome a salir. Drake no lograba que le hiciera caso, así que finalmente llamó al abuelo. Tienes que mirar hacia adelante, Oliver. Vayamos a la playa esta semana para despejar la mente. Iremos todos juntos. ¿Le prometes al abuelo que vendrás? No pude rechazar al abuelo. Recordando que el mayor deseo de mi madre había sido ver el mar, asentí. El viaje de 3 días a la playa empezó sin contratiempos, pero entonces ocurrió el desastre. Una ola arrastró al abuelo Bailings hacia el océano. El anciano estaba débil. Sin pensarlo 2 veces, salté tras él. Oí a Drake gritando que me detuviera. El agua estaba gélida, y mis extremidades se entumecieron casi al instante. Luché por sostener un cuerpo que se sentía tan pesado como el mío, sintiendo como mis fuerzas se agotaban lentamente. Tal vez realmente solo traigo mala suerte a la gente. Si todo termina aquí, no sería tan malo. Empujé al abuelo hacia la orilla y luego cerré los ojos. Me dejé hundir en el mar hasta que el último resquicio de conciencia se desvaneció. Nunca pensé que sobreviviría. Un dolor desgarrador me partió los pulmones y la garganta. Forcé la apertura de los ojos y me encontré rodeado de gente. Cuando el abuelo Bailings vio que estaba despierto, corrió a mi lado para preguntarme cómo estaba. Sacudí la cabeza, intentando tranquilizarlo. Este niño, ¿cómo pudiste ser tan imprudente? Soy un viejo, no importaría si yo no estuviera. Eres tan joven, como pudiste, el rostro del abuelo estaba lleno de angustia. Oliver, pide un deseo. El abuelo te concederá lo que sea. Te gusta estudiar las plantas, ¿verdad? ¿Qué tal si abrimos un vivero de flores? Bajé la mirada, un pensamiento cruzó por mi mente. Mirando a Drake, que había estado allí de pie en silencio todo el tiempo, moví los labios. Quiero, con Drake. ¿Quieres que Drake pase más tiempo contigo?
Se casaron con tanta prisa que ni siquiera tuvieron luna de miel. Haré que se tome unas vacaciones para estar contigo. Una emoción compleja cruzó los ojos de Drake. Probablemente le resultaba repugnante la idea, después de todo, ni siquiera había querido casarse, mucho menos irse de luna de miel. Pero no te preocupes, Drake. Pronto serás libre. Pronuncié la última palabra, el divorcio. Fue como si una bomba hubiera estallado. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, todos en la habitación del hospital se quedaron congelados. ¿Y divorcio? La expresión del abuelo era de puro shock. Niño tonto, ¿por qué hablas de repente de divorcio? ¿Drake te intimidó de nuevo? Ese chico tiene la lengua afilada, pero no tiene mal corazón. Él fue quien entró y te sacó. Interrumpí al abuelo. No, no es eso. Él no me intimidó. Es mi culpa. Mi mente corría, tratando de encontrar la forma de asumir toda la culpa para que Drake no fuera criticado. Finalmente, solté con dificultad, me enamoré de otra persona. Me he enamorado de alguien más y no quiero atar a Drake. Todo es culpa mía. Lo siento. Silencio. Un silencio absoluto y sepulcral. Después de lo que pareció una eternidad, el abuelo finalmente encontró su voz, temblorosa. Bueno, un divorcio requiere que ambas partes estén de acuerdo. ¿Qué piensa Drake? Drake no había dicho una palabra. Pero su mirada era aterradoramente oscura. Por el rabillo del ojo, pude ver que me había estado mirando todo el tiempo, como si intentara descifrar qué nuevo truco estaba tramando. O tal vez como si quisiera tragarme entero. Simplemente mantuve la cabeza baja, jugueteando con mis dedos, interpretando el papel de un hombre culpable. Unos segundos después, le oí soltar un bufido casi inaudible. Dijo que está enamorado de otra persona. ¿Qué se supone que debo hacer, no estar de acuerdo y esperar a que me engañe? Divorcio. Acepto. Oliver, más vale que no te arrepientas de esto. Con eso, Drake se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital. No quería alargar las cosas. Quería presentar los papeles del divorcio el mismo día que me dieran el alta, pero el abuelo insistía en que necesitaba recuperarme primero, que no había prisa. Sabía que él esperaba que aún hubiera una oportunidad para que Drake y yo nos reconciliáramos. Así que, durante los días siguientes, lo vi a menudo en el patio trasero hablando por teléfono con Drake, diciéndole que volviera a casa y hiciera las paces conmigo, que no fuera testarudo. Eres un alfa, por el amor de Dios. ¿No es tu trabajo mimar un poco a tu esposo? Sigue así y lo perderás para siempre. Entonces verás cómo te sientes. Tras 2 pitidos, Drake colgó. El abuelo Bailings estaba tan enfadado que empezó a golpear el suelo con su bastón. Me escabullí en silencio, con un sabor amargo en la boca. Por supuesto, no había ninguna posibilidad de que Drake y yo volviéramos. Éramos 2 piezas desparejadas de un espejo roto desde el principio. ¿Cómo podríamos encajar de nuevo? Pero nunca le diría eso al abuelo. Era anciano, no podría soportar ese tipo de impacto. Es mejor terminarlo aquí. Mi cuerpo se estaba recuperando lentamente, pero no había visto ni rastro de Drake en casi un mes. Era como si estuviera tan extasiado por deshacerse de mí que había dejado de venir a casa por completo. ¿Era realmente necesario? Al menos podría haber esperado a que el divorcio fuera oficial para celebrar. No podía ponerme en contacto con Drake. Mis mensajes para él desaparecían en un agujero negro. No tuve más remedio que contarle la noticia a Aidan. Y, de paso, programé la cirugía para que me extirparan la glándula omega. Nunca fui apto para ser un omega. No soy delicado ni romántico. De hecho, soy terrible endulzando mis palabras, tengo el talento de hacer enfadar a Drake sin esfuerzo. No soy una rosa de invernadero. Por mucho que fingiera, nunca lo sería. ¿Así que finalmente te has decidido? Dijo Aidan mientras me examinaba. Pensé que estarían enredados de por vida. Ni hablar. En primer lugar, nunca quise casarme con él. Si no fuera por... La mano de Aidan se detuvo y su expresión se ensombreció. Sobre tu tía.
Lamento mucho tu pérdida. Está bien. Ya es pasado, dije, dándole una palmada en el hombro para consolarlo. Estoy a punto de quitarme esta glándula y empezar de cero, ¿no? ¿Y cuáles son tus planes? Estoy pensando en volver a la escuela de posgrado, tal vez estudiar botánica, no lo sé. Solo hacer todas las cosas que siempre quise hacer. Te apoyo. Aidan programó mi cirugía para la semana siguiente. Mientras tanto, empecé a investigar universidades en Internet. Me interesaba sobre todo una escuela en Fairview, una ciudad a casi 1000 millas de la ciudad de Auden. Justo antes de la cirugía, le envié a Drake otro mensaje: me estoy preparando para irme de la ciudad de Auden. Si tienes tiempo, vuelve para que podamos divorciarnos. Como era de esperar, no hubo respuesta. Justo antes de apagar el teléfono, creí ver que la pantalla de bloqueo parpadeaba, pero Aidan me llamó por mi nombre antes de que pudiera ver de qué era la notificación. Respondí rápidamente y puse mi teléfono en el casillero. Así que nunca vi la respuesta de Drake. ¿De quién te enamoraste? Un momento después, el mensaje fue anulado. Como si nunca hubiera sido enviado. Ay, con cuidado. Hice una mueca de dolor mientras Aidan cambiaba el vendaje de mi incisión. Él replicó sin pizca de piedad. ¿Quién es el que no pudo resistirse a ese trozo de pollo frito? Te merecías que se te inflamara. Estoy a punto de que me den el alta. ¿No puedes decir algo amable por una vez? Aidan suspiró. Vamos, te llevaré a casa. Y tienes que tener cuidado allí. No dejes que esa boca tuya te meta en problemas. Aidan se estaba volviendo cada vez más fastidioso, pero yo sabía que se preocupaba genuinamente por mí, y una sonrisa asomó a mi rostro. Al salir del hospital, un viento frío me golpeó y me ajusté más el abrigo. Miré hacia arriba. Un auto negro estaba estacionado no muy lejos. Me resultaba familiar. Parecía el auto de Drake. Como si hubiera sido invocado por mis pensamientos, en el momento en que miré hacia allá, la ventanilla bajó. Me encontré con la mirada de Drake desde el interior del auto. Parecía un poco más delgado, con el pelo un poco más largo, lo que solo acentuaba sus ya llamativos rasgos. Se limitó a mirarme fijamente, como un vampiro acechando en las sombras. Estaba dudando si acercarme, pero Drake salió del auto primero y empezó a caminar hacia nosotros. Encendió un cigarrillo. A través del humo, vi que sus ojos se entrecerraban con un destello burlón que me resultaba familiar. Vaya, ¿no son ustedes inseparables? Su mirada cayó en mi mano, que estaba entrelazada con el brazo de Aidan. Por instinto, me solté. Ahora que eres libre, puedes correr al hospital un día sí y otro también, estés enfermo o no. Después de todo, tu amante está aquí, ¿verdad? Aidan no pudo aguantar más. Creo que el único enfermo aquí eres tú. Oliver acaba de salir de una cirugía. ¿Podrías lavar esa boca? Si vas a divorciarte de él, hazlo de una vez. Deja de hacerle perder el tiempo a Oliver. Drake aplastó su cigarrillo, frunciendo el ceño lentamente. ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? Aidan puso los ojos en blanco. Estuviste con Oliver 3 años, ¿y me lo preguntas a mí? ¿Qué otra cirugía podría ser aparte de la extirpación de su glándula omega? ¿Tienes idea de cuánto sufrió por culpa de esa glándula? Y tú siempre estabas mordiéndolo. Lo juro, ustedes los alfas solo piensan con sus miembros. Es asqueroso. Al ver que la situación se salía de control, agarré rápidamente a un Aidan ya enrojecido por la ira y le susurré al oído: me duele la incisión otra vez. Quiero ir a casa a descansar. No pelees con él. Con eso, intenté llevarme a Aidan. Drake dio 2 zancadas largas y me bloqueó el paso. Explícate antes de irte. Drake, ya no vamos a tener nada que ver el uno con el otro. Que me explique o no, realmente no importa, ¿verdad? Le dediqué mi habitual sonrisa practicada. No quiero hablar del pasado. Ambos estamos a punto de tener un nuevo comienzo. Muy pronto. Dejémoslo aquí. Caminé una larga distancia. Cuando, inconscientemente,
miré hacia atrás, Drake seguía parado en el mismo lugar. Parecía una estatua negra y silenciosa, luciendo extrañamente solitario en pleno invierno, cuando toda la vegetación se ha marchitado. ¡Qué raro! El sol brillaba intensamente. ¿Cómo podía verse solitario? Esa palabra no encajaba con Drake de todos modos. O eso pensaba yo. Ese día tenía tanta prisa que olvidé hablar con Drake sobre una fecha para el divorcio. Mis exámenes se acercaban y no tuve más remedio que contactarlo de nuevo. Lo llamé. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, una voz tranquila dijo, «Espérame en casa». Iré yo. Para ser honesto, no quería volver a ver a Drake. Pero colgó justo después de decir eso, sin darme oportunidad de negarme. Así que tuve que quitarme el pijama y sentarme erguido en la sala, esperándolo. Me sentía como un vendedor esperando a que un cliente se dignara a aparecer. Un cliente que siempre llegaba tarde. El trayecto desde la propiedad de los Bailings hasta mi casa era de 20 minutos como mucho. Pero ya había pasado casi una hora y todavía no había rastro de él. Justo cuando empezaba a sospechar que Drake me había dejado plantado, llamaron a la puerta. Abrí y mis ojos se agrandaron. ¿Está lloviendo afuera? Sí. Drake parecía completamente impasible ante el hecho de estar empapado. Olvidé revisar el clima. No traje paraguas. Tuve que darme la vuelta y buscarle una toalla en el baño. Entonces, ¿cuándo vamos a Daibe? Drake me interrumpió. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Decir qué? ¿Por qué no dijiste nada sobre tu glándula? Pensé que habías tenido una presentación secundaria como Omega, por eso. Por su expresión, supe que debió investigar todo a fondo después de salir del hospital aquel día. Pero su investigación llegó un poco tarde. Aún así, a estas alturas, no había nada de lo que no pudiera ser honesto. No podía decir nada, dije encogiéndome de hombros. Sabes que me casé contigo por interés. ¿Cómo podría decirte algo así? Si te lo hubiera dicho, ¿cómo te habría engañado? La expresión de Drake se volvió amarga. Podrías habérmelo dicho. Yo podría haberte ayudado. ¿Preferiste traicionar nuestra amistad? ¿Decirte qué? Pregunté con calma. ¿Decirte que mi madre estaba mentalmente enferma y que mi propio padre la había internado? ¿Decirte que mi papá la engañaba y que tenía un hijo ilegítimo que es mayor que yo? ¿Decirte que me sentía miserable y que necesitaba tu ayuda? ¿Y luego qué? Solo éramos amigos, Drake. Los amigos no pueden compartirlo todo. Así que preferiste traicionarme. Sí, ya admití. Me equivoqué. Pero ahora he hecho todo lo posible por compensarlo. Te deseo un futuro de libertad, Drake. Firmemos el divorcio mañana. Después de eso, probablemente no volveremos a vernos. Te deseo paz y felicidad. Me levanté para buscarle un paraguas. Está lloviendo. Quédate con esto. La compostura de Drake se quebró. ¿Tú, después de todo esto, todavía me estás pidiendo que me vaya? Yo estaba confundido. ¿Qué más? Bien. Muy bien. Drake me arrebató el paraguas de la mano. Libertad, paz, felicidad, solo firma el divorcio. Toda esta charla vacía suena tan falsa, ¿sabes? Siempre me has guardado rencor, ¿verdad, Oliver? En realidad no te gusto. Puedo notarlo. Me quedé helado por un segundo. La puerta se cerró de golpe en mi cara. Un momento después, me percaté de lo absurdo de todo. Él no había entendido nada, y lo único que creía haber descifrado estaba equivocado. Por supuesto que me gustaba. Él era quien no me quería. Y ahora intentaba culparme a mí. Era completamente irracional. A la mañana siguiente, conduje hasta la propiedad de los Bailings y llamé a Drake 3 veces desde abajo. Nadie respondió. El terrible hábito de Drake de no contestar el teléfono empezaba a ponerme de los nervios. Reprimí mi irritación y entré en la casa, planeando subir a buscarlo. Por suerte, ni el mayordomo ni el personal de la entrada me detuvieron. El dormitorio estaba sin llave,
así que simplemente empujé la puerta. Drake estaba acostado en la cama con un parche refrescante en la frente. Había un termómetro en la mesita de noche. ¿Fiebre? La ira dentro de mí disminuyó extrañamente, reemplazada por una ola de culpa. Ayer se mojó bajo la lluvia, su ropa estaba empapada y aún así lo envié a casa de esa manera. Pero es un alfa fuerte. ¿Cómo puede ser su cuerpo tan delicado? Me acerqué a él, queriendo revisar su temperatura de nuevo. De repente, los ojos del alfa se abrieron de golpe y me sujetó la muñeca. Oliver. Buenos días. ¿Cuándo nos vamos a divorciar? El agarre de Drake en mi muñeca se aflojó. Miró hacia el techo, como si hubiera perdido las ganas de vivir. Oliver, tengo fiebre. Sí, ya lo veo. Y estoy en mi celo, Ruth. Tras la extirpación de mi glándula, ya no podía oler feromonas. Lo siento, ahora soy un beta. Así que, ¿puedes por favor no ser tan cruel? Mis ojos se abrieron de par en par, ¿qué hice yo? De acuerdo, supongo que siendo un beta que no tiene celos ni calores, pasearme frente a él es bastante cruel. Y presionar a un alfa enfermo para divorciarse también es bastante cruel. Entonces contáctame cuando estés mejor. Que te recuperes pronto. Me levanté para irme. Pero un fuerte tirón del borde de mi camisa me detuvo. ¿Por qué, aunque ahora eres un beta, todavía puedo oler tu aroma? Se incorporó y se acercó lentamente a mí. Me dan ganas de morder. Oye, dije, apartando rápidamente a Drake. Todo está en tu cabeza. Ya no soy un omega. ¿Acaso tengo que ser un omega? Si un alfa no muerde a un omega, ¿va a morder a un beta? Nunca me gustaron los omegas en primer lugar, murmuró Drake. Nunca me han gustado. Soltó mi camisa. Lo siento, estoy un poco aturdido. No, está bien. Por un impulso, le pregunté, entonces, ¿qué es lo que te gusta? Drake no respondió. Simplemente se volvió a acostar como si no me hubiera oído. Parece que mi padre se equivocó desde el principio. Ni siquiera conocía las preferencias de Drake. ¿Cómo podía haber esperado ganárselo? ¡Qué desastre! Al cerrar la puerta, vi que Drake me miraba, moviendo los labios. Por la forma, parecía que decía, me gustas tú. Pero no pude ver que le gustaba. Ya no importa, pensé. Sea lo que sea, no tiene nada que ver conmigo. La enfermedad de Drake fue fuerte y duró mucho tiempo. Cada vez que iba a verlo por el divorcio, lo encontraba postrado en la cama, pareciendo incapaz de levantarse. Pero mi vuelo a Fairview ya estaba reservado para mañana al mediodía. Antes de irme, envié por correo una copia del acuerdo de divorcio a la propiedad de los Bailings. A decir verdad, me había dado cuenta estos últimos días, Drake no parecía querer divorciarse. Pero no tenía idea de por qué. No podía ser que quisiera venganza, ¿verdad? Que por haberlo atado con un matrimonio durante 3 años, quisiera desquitarse conmigo. Tuve que reírme de mi propio pensamiento oscuro. Drake nunca sería ese tipo de persona. Drake, él nunca haría algo tan irracional o rastrero. Incluso si se equivocara, no perseguiría a alguien para disculparse, simplemente sería obstinadamente orgulloso. Ese era el verdadero Drake. Estimados pasajeros, el vuelo de Auden City a Fairview está abordando. Me puse de pie, listo para hacer fila en la puerta de embarque. Pero una figura alta y oscura me bloqueó el paso. Levanté la vista. ¿Quién más podría ser sino Drake? ¿Te vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué no me lo dijiste? Su ráfaga de preguntas me dejó un poco aturdido. Te lo dije hace mucho tiempo, en aquel mensaje de texto, ya le había dicho que me iba de la ciudad de Auden. Pensé que Drake lo sabía. Entonces, ¿qué significaba que me persiguiera hasta aquí de esta manera? ¿No estaba todavía enfermo? Sea lo que sea, hablemos por teléfono más tarde. Tengo que ir a mi puerta de embarque. No te vayas. El pecho de Drake subía y bajaba con agitación. Quizá porque su fiebre no había bajado, tenía los ojos enrojecidos.
Por favor, no te vayas, Oliver. ¿Por qué no quieres que me vaya? ¿Por qué? Porque yo. Más y más viajeros empezaban a reunirse alrededor para observar el espectáculo. El tiempo de abordaje estaba por terminar. Me puse ansioso e intenté soltar mi mano. El avión está por despegar. Deja de sujetarme. Porque te amo. Sentí como si un pequeño martillo hubiera golpeado mi corazón. Completamente de la nada. Completamente inesperado. Tras decirlo, el fuerte agarre de Drake en mi mano se aflojó lentamente. Por favor, no te vayas. Su voz era muy baja, pero lo suficientemente alta como para llegar a mis oídos. Durante 30 segundos completos, nos quedamos allí parados, uno frente al otro, sin decir una palabra. Drake esperaba mi reacción y yo no tenía idea de cómo reaccionar. Abrí la boca. Yo. Justo cuando iba a decir algo, alguien tropezó con mi hombro sin previo aviso. El vuelo a Fairview está por salir, quedan 5 minutos. Sí, ya voy para allá. La persona hablaba por teléfono y se volvió para pedirme disculpas rápidamente. Perdón, amigo, no fue mi intención. Voy tarde para un vuelo. Miré mi pase de abordar. En un instante, tomé mi decisión. Nuestro amor está en diferentes zonas horarias. Él se quedó helado. ¿Qué significa eso? No estamos destinados a estar juntos, Drake. Al final, subí al avión. Mi relación con Drake se sentía como un pantano. Cuanto más me adentraba, más atrapado quedaba, incapaz de salir. Cuando Drake dijo que me amaba, en realidad quise reírme un poco. Había sido tan cruel conmigo en el pasado, sentía tanto asco por mí. Todo lo que pude hacer fue ocultar mi enamoramiento secreto, negándome a que fuera descubierto. Ahora él empezaba a abrirse a mí, a desnudar su corazón. Pero yo había decidido rendirme y empezar mi propia vida. Una vida sin Drake. Así que lo dije. Realmente no estábamos destinados a ser. Cuando yo lo amaba, él me odiaba. Cuando decidí dejarlo ir, él dijo que me amaba. Así que, sí. Nuestro amor está en diferentes zonas horarias, y simplemente no nací para la felicidad. El rugido del avión al despegar ahogó el dolor amargo en mi corazón. Nací y crecí en Auden City, pero al llegar a la ciudad norteña de Fairview, no me costó tanto adaptarme como esperaba. Ya fuera el clima o el entorno, todo aquí se sentía cómodo y liberador. Mis compañeros de laboratorio eran todos experimentadores extremadamente dedicados, casi obsesivos. Esta semana propusieron un viaje a las montañas nevadas para recolectar muestras biológicas y me preguntaron si quería ir. Para ser honesto, no había ido de excursión ni una sola vez desde que llegué a Fairview. En parte por diversión, acepté encantado. La altitud en las montañas era mucho mayor y no lograba acostumbrarme. Me sentí mal durante casi todo el camino de subida. Por suerte, nuestro guía fue muy atento. Me compró medicinas, me dio oxígeno e incluso me enseñó algunos ejercicios que supuestamente aliviaban los dolores de cabeza. Oliver, duerme bien. Si mañana te sigues sintiendo mal, tómatelo con calma. Nosotros iremos a buscar las muestras. Definitivamente estaré bien mañana. Cuando el auto se detuvo en nuestro alojamiento, bajé con paso firme y presumí un poco ante ellos. He estado haciendo ejercicio, ¿saben? Esto es solo temporal. Dicho esto, estaba a punto de agarrar 2 maletas del maletero y subirlas de un tirón para demostrar de qué estaba hecho. Un par de manos grandes y bien definidas tomó una de ellas. Me molestó. ¿Qué? ¿No crees que pueda? Levanté la vista y me encontré con un par de ojos profundos y familiares. Drake. ¿Qué demonios estaba haciendo él aquí? Esto era algo que nunca esperé. Con razón el guía había sido tan amable y cercano conmigo todo el camino. Resulta que conocía a Drake desde siempre y me había delatado. Al ver a mi exmarido de nuevo después de tanto tiempo, no sabía qué cara poner. Solo pregunté inconscientemente. ¿Firmaste los papeles del divorcio que te envié? El rostro de Drake se contrajo por un segundo. No. ¿Por qué no?
Te perseguí hasta el aeropuerto para darte mi respuesta, y todavía me preguntas por qué no. Murmuró Drake. Tienes la cabeza dura. Recogió ambas maletas grandes y empezó a caminar. Corrí para alcanzarlo. ¿Por qué estás aquí? Para perseguirte. Fue tan directo que por un momento no supe qué decir. Dijiste que no estábamos destinados a ser. Oliver, no estoy de acuerdo. Nos llevábamos tan bien como amigos. Deberíamos ser la pareja perfecta como amantes también. Me quedé sin palabras. Mirando sus ojos almendrados y sonrientes, cuando no era sarcástico, en realidad eran bastante encantadores. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Te lo demostraré. La actitud segura de Drake hacía parecer que estaba convencido de que volvería a caer por él. Era un poco molesto. Realmente no quiero volver a tener nada que ver contigo. No tienes que sentirte presionado, dijo Drake. Si no quieres verme, no me acercaré. Solo finge que estoy aquí de vacaciones. Trátame como a cualquier otro turista. Como Drake dijo eso, no pude decir mucho más. Pero mi compañero de laboratorio tenía buen ojo y notó la vibra extraña entre Drake y yo. Esa noche, empezó a chismear conmigo. Oliver, ¿ese es tu exnovio? Di una respuesta vaga. Algo así. Pensé que habías dicho que eras de Auden City. ¿Te persiguió hasta aquí? Eso es persistencia. Un alfa despreciable juega con sus sentimientos, un beta con el corazón roto huye a una ciudad a miles de millas de distancia, y ahora es el momento de que el ex arrepentido lo recupere arrastrándose. ¿Es eso? Lo más importante que debes hacer ahora es borrar esas aplicaciones de romance cursi de tu teléfono. Mi compañero de laboratorio hizo un puchero. Bueno, si no te gusta, ya sabes que te apoyamos. Lo echaremos de la ciudad. ¿Verdad, superior? Mi compañero de laboratorio de mayor rango rara vez hablaba, y pensé que ya estaba dormido. Pero para mi sorpresa, gruñó en señal de asentimiento. Me cubrí la cara con las manos en la oscuridad. Entre risas y exasperación, dije. Solo no se desvivan por provocarlo. Él no me hará nada. Eso no era tanto una declaración de confianza en Drake. Se basaba más en mi conocimiento sobre él. Después de todo, Drake nunca fue del tipo que se aferra o acosa. Rendirse era solo cuestión de tiempo. Tras una noche de sueño, mi malestar efectivamente había disminuido. Bajé y el guía me jaló con entusiasmo del brazo y me sentó a la mesa del comedor. Drake guardó específicamente su porción de huevos y té para ti. Tienes un mal de altura fuerte, necesitas más proteínas. El guía enfatizó mucho la palabra, específicamente. Por el rabillo del ojo, vi que la mirada de Drake se posaba en mí. Fingí no verla y alcancé un pan de carne a un lado. Gracias, pero no me gustan los huevos. Tienen un olor que nunca he podido soportar. Por supuesto, Drake no lo sabía. Nunca se lo había mencionado. Su expresión claramente se quedó en blanco por un segundo. Mi compañero de laboratorio miró a un lado y a otro, y luego entró en modo reina del drama, abrazándome el brazo. Oliver, yo amo los huevos. ¿Puedo comerlos, por favor? Si los quieres, tómalos. Gracias, Oliver. Sabía que eras el mejor conmigo. Luego, con una casualidad exagerada, mi compañero añadió, él suele traerme el desayuno a los dormitorios, ¿saben? A quien más quiero es a Oliver. El rostro de Drake no tenía expresión, pero el puño apoyado en la mesa se apretaba cada vez más. Tosí ligeramente, dándole una señal a mi compañero para que bajara el tono. Mi compañero miró inocentemente a Drake y se tragó el huevo entero. Drake finalmente no pudo aguantar más, levantó las manos y se fue. El mal humor de Drake persistió hasta que nos pusimos en marcha. Durante la media hora de trayecto, no dijo ni una palabra. Cuando llegamos a nuestro destino, mis compañeros se fueron a recolectar muestras y Drake me siguió, llamándome en voz baja. Oliver. ¿Qué? No estoy muerto todavía. Arqueé una ceja, sin entender a qué se refería. ¿Qué se supone que significa eso?
No firmé los papeles del divorcio que me enviaste, así que legalmente, al menos, seguimos siendo pareja. No puedes hacer esto. Oliver, no puedes engañarme. Pensé que Drake estaba siendo completamente irracional. ¿Y qué? Nuestro matrimonio ha terminado en todo excepto en el nombre desde hace mucho tiempo. Él me agarró la mano, impidiéndome ir a buscar a mis compañeros. Él es tan joven, tan infantil. ¿Cómo va a saber cuidarte? Si estás con él, serás tú quien lo cuide. Amigo, dije exasperado, ¿estás diciendo que si estuviera contigo, serías tú quien me cuidara? Puedo hacerlo. Los ojos de Drake eran intensos y serios, con un deje de obsesión. No quería discutir con él. Suéltame. En lugar de eso, Drake forzó su suerte, metiendo mi mano en su bolsillo. Mis dedos, que estaban rígidos por el frío, se calentaron y relajaron al instante. ¿Por qué tienes las manos tan frías? A él no le importaría si tienes las manos frías, ¿verdad? No tengo frío. Suéltame. Drake no me dejaba retirar la mano. Su comportamiento irracional era enfurecedor. Le grité, suéltame. Casi al instante, mientras gritaba, la ladera de la montaña pareció temblar. Pensé que estaba alucinando por estar tan enojado con Drake. Pero la expresión de Drake se volvió sombría. Algo anda mal. Las nubes a lo lejos estaban descendiendo y el aire estaba mortalmente quieto. Mientras un solo copo de nieve caía y se derretía en mi palma, la voz aguda del guía perforó el aire. Oh, no. Es una ventisca. Esta era la primera vez que experimentaba algo así. El viento, mezclado con nieve, nos azotaba, lastimándome la cara. Drake me sujetaba la muñeca con fuerza, prácticamente arrastrándome mientras corríamos. Como yo iba más lento, estaba retrasando a todo el grupo. Mi visión empezó a oscurecerse. Me faltaba el aire, sentía que estaba a punto de morir. Usé todas mis fuerzas para soltar mi mano de la de Drake. Vayan ustedes adelante. No se preocupen por mí. No creo que pueda lograrlo. El mundo daba vueltas. Antes de que mi visión se desvaneciera por completo, vi a Drake corriendo hacia mí. Su rostro mostraba un pánico que nunca antes había visto. Abrí los ojos de nuevo. Sentía calor en todo el cuerpo. Drake me rodeaba con sus brazos, con su abrigo grande envolviéndome firmemente. Estaba apoyado contra la pared de piedra de una cueva, con los ojos entrecerrados. Afuera, la tormenta aún arreciaba, una masa arremolinada de gris y blanco. Drake. Llamé su nombre suavemente. Abrió los ojos y me miró. Despertaste. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? Todavía tengo media barra de chocolate que podemos comer. ¿Por qué no te fuiste? Te estaba cargando y era demasiado lento, dijo Drake. Por suerte, encontramos esta cueva. Les dije a los demás que fueran por ayuda. No te preocupes. Me aseguraré de que salgas bien de esta. Eso era algo excesivamente optimista. No importaba cuando llegara la ayuda con este clima, una vez que cayera la noche en la montaña, la temperatura bajaría a niveles aterradores. Sin fuego en la cueva, lo más probable era que ambos muriéramos congelados aquí. ¿Qué vamos a hacer, Drake? Murmuré. Vas a morir conmigo. Podría haber sido solo uno de nosotros, pero tenías que acompañarme. ¿Por qué? Quería preguntarte lo mismo. El rostro de Drake estaba inexpresivo, pero sus brazos se apretaron a mi alrededor. ¿Por qué eres siempre tan indiferente ante la muerte? ¿Alguna vez has pensado en lo que les harías a las personas que dejes atrás? Incluso si muero aquí, es mi elección. No te atrevas a sentir lástima por mí. No la necesito. Drake estaba enojado. Hundí la cabeza en su pecho y lo acaricié suavemente. No quise decir eso. Lo sé. La voz de Drake sonó hueca al eco sobre mi cabeza. ¿Fui demasiado horrible contigo en el pasado? Es por eso, que no me das ni una sola oportunidad. No, refuté sin pensar. Fuiste el mejor conmigo en aquel entonces. ¿Recuerdas en la escuela,
Cuando mi hermano y sus amigos me intimidaban y tú me defendiste. Incluso te ofreciste a ser mi amigo. Solía pensar en lo genial que sería si fueras mi hermano. Honestamente, aparte de ti, no tenía otros amigos. Fuiste el único que quiso ser mi amigo. Drake soltó una risa ahogada. Pensé, este beta es tan tierno, y se ve tan lamentable cuando llora. Solías llorar en el balcón todas las noches, pensando que estabas siendo silencioso, pero tengo el sueño ligero. Me despertabas cada bendita vez. Estabas arruinando mi sueño, claro que tenía que ayudarte. Y cuanto más te miraba, más tierno me parecías. Sigues siendo tierno ahora. No pude resistirme a un poco de humor negro. No seré tierno cuando esté muerto. No digas eso. Ambos vamos a vivir. Incluso si muero, me aseguraré de que tú vivas. Sentí que me desvanecía. Drake no era una persona habladora, pero no paraba de hablar y hablar, tratando de evitar que cerrara los ojos. No sabía si volvería a despertar si me dormía en ese momento. Me despertó un estruendo que venía de afuera de la cueva. Una luz blanca cegadora hizo que me dolieran los ojos y las lágrimas brotaron incontrolablemente. Afuera, el cielo era de un azul claro y brillante. Sentía un peso sobre mi cuerpo. Miré hacia abajo. Drake me había dado su suéter y su abrigo. Estaba tumbado a mi lado, con su pelo oscuro cayendo sobre su frente y su rostro ceniciento. Parecía una Blancanieves dormida, casi como si ya se hubiera ido. Mis dedos empezaron a temblar sin control. Justo cuando iba a acercarme a su nariz para comprobar si respiraba, oí una voz familiar fuera de la cueva. Oliver. Oliver, ¿estás bien? Mi compañero de laboratorio corrió hacia mí y me abrazó. Su mirada cayó sobre Drake y su rostro cambió. No lo sé, no lo sé. Kai, ayúdame. Ayúdame a revisarlo. Yo, no puedo mirar. Ayúdame. Estaba temblando por completo. No entré en pánico, superior. Los médicos están aquí. Otro grupo de personas entró rápidamente, instalando sus equipos con pericia. Aún respira. Llévenlo al hospital, ahora. Rápido. ¿Escuchó eso, superior? El doctor dijo que está bien. No se preocupe. Levántese, usted también tiene que ir al hospital. Me derrumbé, sollozando. No me pagues con tu muerte, Drake. No me dejes sin nada otra vez. Drake había cogido un enfriamiento severo en la cueva, y las secuelas fueron mucho peores para él que para mí. Para cuando yo estuve totalmente recuperado, él seguía confinado a una cama de hospital, entrando y saliendo de la conciencia. Un día, regresé del laboratorio para ver cómo seguía, como de costumbre. Lo encontré mirando por la ventana. El largo invierno finalmente había terminado y el árbol de magnolia de afuera tenía algunos brotes. Llamé a la puerta. Cuando vio que era yo, su expresión se suavizó. ¿Estás aquí? Sí. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy bien. El médico dijo que debería poder ir a casa en una semana más o menos. Eso es bueno. Drake se quedó callado un momento, y luego dijo de repente, aquel día en la cueva, hablamos de muchas cosas, pero olvidé mencionar una. ¿Qué? Pedirte perdón. Lo siento, Oliver. Te malinterpreté, no confié en ti, te guardé rencor yo solo y dije tantas cosas horribles. Ni siquiera me tomé el tiempo para descubrir la verdad. Lo siento. La verdad es que creo que te he amado desde hace mucho tiempo. Hace mucho supe que, incluso cuando te guardaba rencor, sentía una punzada de compasión al ver tus ojos empapados por la lluvia. Nuestro amor no estaba en diferentes zonas horarias. Estuvo en la misma línea de tiempo todo el tiempo. Yo fui demasiado horrible y por eso seguimos perdiéndonos. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida compensando. No tienes que hacerlo, lo interrumpí. Realmente no tienes que hacerlo, Drake. Ahora, estamos a mano, estamos iguales. Drake se quedó helado. Sus labios temblaron ligeramente y, finalmente, logró forzar unas palabras roncas. Sí. Estamos a mano.
Yo lo había traicionado y él había sido cruel conmigo. En aquella montaña cubierta de nieve, en el momento en que eligió no abandonarme, yo ya lo había perdonado por todo. Por eso dije que estábamos a mano. No había necesidad de que uno compensara al otro. El abuelo dijo que la familia había hecho sopa de pollo para Drake hoy. Supuse que el ama de llaves llegaría con ella pronto. Recogí el termo y regresé a la habitación del hospital. De pie frente a la puerta, oí un sonido en el interior, como una tetera hirviendo. Y parecía venir de Drake. ¿Por qué estaba llorando? ¿De qué se trataba todo esto? Confundido, empujé la puerta y puse el termo en la mesita de noche. ¿Qué pasó? Me fui 2 segundos a buscarte comida, ¿y ahora estás llorando? Al oír mi voz, Drake se sobresaltó. ¿Tú, no te habías ido? ¿A dónde iría? Dijiste que estábamos a mano, sus ojos estaban increíblemente rojos. Pensé, que querías decir que habíamos terminado por completo. Dije que estábamos a mano, queriendo decir que tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Le sequé las lágrimas, sintiendo una mezcla de diversión y ternura. ¿Qué pensaste? Me puse de pie y, con sentido de ceremonia, le tendí la mano. Hola, Drake Billings. Es un placer conocerte de nuevo. Mi nombre es Oliver. ¿Quieres ser mi novio? Drake agarró mi mano y la apretó con fuerza. Quiero.